Ampliación de derechos sociales a la comunidad LGBT. ¿Hacia dónde tienden las ciudades conservadoras como Monterrey? La comunidad LGBT, formada por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y demás identidades, ha impulsado movimientos y organizaciones que promueven el reconocimiento de sus derechos. En América Latina, en la última década, estos movimientos han tenido avances significativos, aunque todavía limitados. En el 2017, un porcentaje pequeño de países reconoció el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo o la identidad de género en sus leyes. La violencia y la falta de seguimiento estatal hacia esta comunidad sigue siendo un reto importante. Con la siguiente presentación buscamos abordar la manera en que la filosofía del diálogo puede impulsar un cambio positivo en la visión que tiene la sociedad mexicana, y en específico de la zona regiomontana, ante la comunidad LGBT, abarcando desde cómo se ha desarrollado la lucha por los derechos de las personas de la comunidad a lo largo de los años, los logros que se han obtenido, las limitaciones que no existen, hasta la manera en que proponemos aportar desde lo aprendido en esta unidad de aprendizaje. En México, la ley garantiza los derechos de todas las personas sin importar su género, origen o preferencias sexuales, incluyendo el acceso a la educación, salud y protección jurídica, así como la prohibición de cualquier discriminación por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, en la práctica aún existe una brecha entre la ley y la realidad. Desde los años 70, los movimientos por los derechos sexuales impulsaron la creación de diversas ONG, y en Monterrey este activismo también tuvo presencia, promoviendo la diversidad y visibilidad de los derechos LGBT, convirtiendo la ciudad en un punto importante en la expansión del movimiento más allá de la capital mexicana. López Antonio, en el 2017, nos recuerda que el reconocimiento institucional de los derechos humanos y LGBT en México se ha impulsado principalmente por la acción colectiva, lo que ha abierto la vía a una apertura nacional contra la discriminación. La historia del movimiento de diversidad sexual en el país muestra dos etapas clave en esta lucha. La primera es la emergencia del activismo homosexual en los 70. La segunda, en los años 80, donde la crisis del VIH ocasionó una gran estigmatización, pero también demandas en la salud pública y protección de los derechos. A pesar de los avances legislativos a nivel nacional, la comunidad LGBT sigue enfrentando vulneraciones en la vida cotidiana. Reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que, aunque la ley garantiza igualdad y no discriminación, en muchos casos los derechos sociales de estas poblaciones no se cumplen plenamente. En Nuevo León, aunque el gobierno afirma su compromiso con la inclusión y la igualdad, de acuerdo con un artículo de Milenio en el 2024, diversas organizaciones reportan las demandas de la comunidad que incluyen mayor protección contra la violencia, reconocimiento de identidades, acceso seguro a servicios y políticas públicas que promuevan la inclusión efectiva. Un ejemplo reciente de progreso es la aprobación del matrimonio igualitario en el Estado, apenas en el 2023. Con 22 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Nuevo León reformó los artículos que impedían a parejas del mismo sexo casarse, cumpliendo con la orden de la Suprema Corte. Esto demuestra que, aunque se han logrado avances, la igualdad de derechos sociales en la comunidad LGBT aún es un proceso reciente y en construcción. Por el lado contrario, diversas estadísticas reportadas por la organización Amicus en el 2022 ubican a Nuevo León como uno de los estados con mayor violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT. En un estado en donde más de 286,000 personas se autoidentifican como pertenecientes a esta comunidad, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estos índices de violencia son muy preocupantes. Para analizar este tema desde la filosofía del diálogo y examinar si la ciudad de Monterrey niega o reconoce los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, nos basamos en la obra de Martin Buber, Yo y Tú, y su distinción entre las relaciones yo-tú y yo-ello. La relación yo-ello nos permite analizar cómo la sociedad regiomontana ve a las personas como un ello, es decir, como un objeto definido por un estereotipo o alguna etiqueta, y no como un tú, como una persona con presencia y dignidad. Apoyándonos en las ideas de Buber, buscamos argumentar que las ampliaciones de derechos sociales no es solamente un cambio en el ámbito jurídico, sino también en el pensamiento colectivo. Por esto, buscamos promover la concientización acerca del diálogo yo-tú en Monterrey para crear una sociedad más homogénea, con relaciones respetuosas y disminuir las actitudes que deshumanizan e invalidan a la comunidad LGBT. Esta propuesta es relevante porque, aunque ha habido avances legislativos, la igualdad todavía no se vive plenamente en lo cotidiano.
Por ejemplo, a pesar de los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Monterrey, aún existe una brecha importante entre la ley y la realidad social, con reportes recientes que muestran discriminación en la vida cotidiana de las personas. Ejemplo de esto es la encuesta de Juventudes LGBT en Nuevo León, elaborada por esta asociación y por el Grupo Aire del Tecnológico de Monterrey, donde el 50% de los jóvenes LGBT reportó haber sido discriminado y uno de cada cinco afirmó haber intentado suicidarse debido al rechazo relacionado con su orientación o identidad sexual. Del mismo modo, el 23% indicó haber tenido dificultades para acceder a servicios de salud sin prejuicios. Estos datos sugieren que las reformas legales, necesarias, son en realidad insuficientes para garantizar una verdadera inclusión social. Es de ahí que, siguiendo la filosofía del diálogo de Martin Buber, decimos que esta realidad muestra que muchas relaciones en la sociedad regiomontana continúan en el plano del yo-ello. Asimismo, afirmamos que la ampliación de los derechos debe ir acompañada de una transformación cultural y social. Promover relaciones basadas en el respeto y la escucha de la diversidad sexual requiere una evolución en la relación de la sociedad con esta diversidad, para que la igualdad pueda hacerse realidad no solo en el marco legal, sino también en la práctica. Para lograr esto, y en una sociedad considerada conservadora como lo es Monterrey, nuestro equipo propone varias formas de aplicar un diálogo respetuoso aplicado a diferentes ámbitos. Primeramente, las mesas de diálogo y los foros de escucha activa serían una buena forma inicial de fomentar los espacios por un diálogo libre, en un marco de respeto y con la intención de entablar relaciones sanas entre las partes que podrían encontrarse en desacuerdo. Incluir representantes de la comunidad LGBT en organismos municipales y estatales sería igualmente un gran impulso en la participación activa de la comunidad para que la toma de decisiones se construya desde la reciprocidad. Por el lado de la educación y la cultura, los programas escolares que aborden el diálogo intercultural aplicado a la diversidad sexual e implementados en todos los niveles escolares serían una gran forma de enseñar desde el respeto y la aceptación. Para esto, se requeriría de una capacitación a los docentes para que promuevan un trato con estas mismas características. De igual forma, promover la presencia de la comunidad en proyectos artísticos y culturales, dígase teatro, muralismo, música, etc., y así tener la oportunidad de visibilizar historias y vivencias del colectivo. Es importante también aplicar estas ideas al ámbito empresarial, con la intención de reducir la discriminación que pueden llegar a sufrir los miembros de la comunidad. Y por último, las campañas de sensibilización y marchas serán siempre importantes para seguir alentando un cambio ante las injusticias. Somos conscientes que algunas de estas propuestas ya se han planteado o se intentan llevar a cabo actualmente, pero somos conscientes también que muchas de ellas son frenadas, desvalorizadas o no generan realmente el cambio que se espera. Es por eso que es necesario hacer hincapié en ellas y seguir intentando. Habiendo dicho esto, nos parece pertinente mencionar y terminar, citando nuevamente la idea de un diálogo yo-tú, que la intención no es la de imponer un pensamiento sobre otro, sino la de fomentar la escucha activa, encontrar puntos en común y luchar por un respeto mutuo, pero recalcando siempre que los derechos LGBT son derechos humanos.